Hola a todos. Bueno, hoy el de meeting más íntimo hasta la fecha. Los que hayáis venido previamente sabéis que normalmente hay más gente, pero bueno. Vamos a hablar de todas formas como teníamos planeado, que realmente teníamos planeado hacer como una charla muy, pues como solemos hacerlo realmente, como muy a nuestra bola. El plan de hoy era un poco distinto y era también hablar un poco sobre ambos estudios. También porque siendo que mucha gente que viene aquí que está empezando, bueno, también hay mucha gente que ya se dedica a esto y tal, pero es verdad que nosotros pensamos que realmente nuestras vivencias pueden servirle un poco más a la gente que está empezando porque estamos más cerca de ellos de lo que puede ser pues, una persona que ya es una superestrella, por ejemplo. Entonces dijimos, bueno, vamos a juntarnos y les contamos un poco nuestra vida. Así que, nada. Exacto, y os animamos, ya que somos poquitos, sí. a hacernos preguntas, intervenir, o sea, que esto sea como una conversación de todos, porque nosotros nos vamos a poner a hablar y aquí no hay quien nos pare. Sí. Entonces, preguntar, aprovechar y todo aquello que os genere curiosidad, pues ahora es el momento, ¿vale? Entonces, pues si queréis empezamos nosotros contándoos un poco qué es The Meeting, cómo surgió y un poco eso de a dónde va, qué queremos conseguir y empezamos, ¿no? Perfecto. Sí, a ver, yo creo que es The Meeting, lo hemos explicado realmente en cada edición, que es un poco como una excusa, aparte para juntarnos, también para conocer un poco más el lado ese personal de la gente de la industria. Eso es un poco el resumen, realmente. Y luego, cómo surgió, la verdad que es gracioso porque, curiosamente, Nozreal fue el primer invitado que trajimos y fue justo un día que íbamos a ir a Nozreal, que había no sé, un cumpleaños, una fiesta de algo, no sé, algo había. Y ellos, que siempre tienen ideas de cosas, siempre están montando cosas, estudios, escuelas. Claro, me dijeron, tenemos que hablar. Y yo dicen, tú verás. Digo, algo van a pretender liar 100% seguro. Y inicialmente, vuestra idea era hacer un podcast, ¿verdad? Un podcast, sí. Claro. Y la cosa es que os dije, a ver, chavales, vivís en Valencia, yo vivo en Madrid, un podcast online, la verdad que queda cutre de cojones. O sea, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un podcast en directo, que al final... Igual. Ah, no, vale, perdón. Dijimos, vamos a hacer un podcast en directo, que al final un podcast es, pues, 2 colgados o 3 hablando con un micro. Entonces, básicamente, esa es un poco la historia de The Meeting, ¿no? Básicamente, nuestra idea era hacer esto sin público. Entonces, hoy casi lo conseguimos. Entonces, la evolución natural un poco de eso, contigo, que tú también decías, tú propusiste lo del hacerlo como en un bar, hacerlo como más, pues eso, más íntimo y que mientras la gente cena o mientras toman algo, poder hacer un poco esto. Entonces, al final, la mezcla de esas dos cosas, encontramos el espacio, que la verdad, muchísimas gracias a Bastardo, y nada, y aquí estamos, o sea, echándole caña. Pues sí. Ahora, la idea que tenemos, estamos ahí en conversaciones interesantes para ver si podemos evolucionar un poco de Meeting y también llevarlo a otras ciudades, porque, a ver, al final, esto es una cosa que nace pues, del amor al arte, por así decirlo. Y sí que cualquier cosa que se le haga, pues por ejemplo, ellos viven en Valencia, tienen que estar viviendo aquí, entonces se necesita cierta inversión y tal. Entonces vamos a ver si conseguimos algo para empezar a hacerlo, pues por ejemplo, en Valencia, en Barcelona o en otras ciudades, porque al final en Madrid va a llegar un momento que nos vamos a agotar de la gente. Pero bueno. Os vais a agotar vosotros. Sí. Entonces, bueno, eso es un poco lo que es The Meeting y lo que nosotros pretendemos. Y ahora, pues, queríamos contaros un poco también, pues, cómo llegamos nosotros hasta aquí y preguntarle, pues, bueno, yo le pregunto a Gonzalo cómo fue tus inicios dentro del mundo del 3D, porque estuviste trabajando en estudios, luego te diste el paso a freelance y luego ya decidiste montar el estudio. Entonces, ¿cómo fue todo eso? Bueno, largo. Fue largo, pero también un proceso como bastante orgánico, que yo creo que es una cosa en la que incido bastante cuando hablo de cualquier cosa con la gente, que es que las cosas tienen que ser como bastante orgánicas y no forzar las ciertas cosas, porque, por ejemplo, yo empecé de becario en Serial Cat, que estaba aquí, bueno, sigue estando aquí al lado, realmente sin tener ni puta idea de absolutamente nada, o sea, con muchas ganas de aprender y... Con el tiempo simplemente me di cuenta de que, bueno, había aprendido bastante ya en el sitio y dije, bueno, creo que es momento a lo mejor de evolucionar y probar cosas nuevas.
Yo pasé directamente, que es una cosa que no le recomiendo a nadie, porque yo fui becario, luego director de arte directamente y luego freelance, sin pasar por ningún estudio previamente, más estudios. Es una cosa que de base yo no se lo recomiendo a la gente porque te das cuenta que te hace falta estar rodeado de gente que realmente sepa cosas y que te pueda seguir enseñando porque yo estuve cerca de 3 años, por ejemplo, en Serial Cat. Obviamente no es tiempo suficiente ni por asomo para saberlo todo, muchísimo menos. Entonces, parte de mi aprendizaje luego de freelance se me ha visto ralentizado una barbaridad, porque claro, no tienes prácticamente a nadie a quien preguntar, pero surgió. Yo me fui de Serial Cat, dejé un poco de tiempo antes de entrar a otro estudio, porque lo teníamos hablado, pero al final no pasó, y entre medias pues me entraron un par de freelance y ya una vez que pruebas una cosa de freelance, pues la verdad que es difícil volver, sí. Luego, después de estar, creo que es 7 años de freelance, que es que se dice pronto, ya llega un momento en el que ser solo parte de equipos de manera puntual y aportar tu granito de arena, pero realmente no ser una persona que pueda, que tenga, yo que sé, la capacidad de decisión o de dirigir los proyectos, me hicieron darme cuenta que yo quería realmente algo que me llenase, ¿sabes? Porque me faltaba como ese sentimiento de, como de propiedad, ¿sabes? Como de sentirme que el proyecto era mío. Entonces ahí un poco inició la idea del estudio. Vosotros tenéis también una historia relativamente similar, ¿no? Realmente la historia es prácticamente la misma, cambiando un poco los tiempos. O sea, al final yo empecé pues trabajando de becario en otra empresita en Madrid, currando súper feliz, haciendo un montón de cosas. Por cosas del destino, esa empresa dejó de tener muchos trabajos, entonces me busqué otra cosa. Pasé a trabajar en la tele, estuve 6 meses literalmente porque no era lo mío y lo vi claramente, entonces dije, esto no es lo mío, y empecé a buscar algo un poco más de arte. Entonces encontré, por suerte o por lo que fuera, un puesto en Serial Cat, que es donde nos conocimos, y estuve trabajando allí durante 2 años más o menos. En ese tiempo aprendí un montón y tiré para adelante y al final fue como lo que me acabó curtiendo y empecé pues eso, a ver que realmente podía hacer de esto mi trabajo y podía currar como freelance, empezaban a salirme trabajitos, pasé a trabajar con otro estudio también aquí en Madrid y ya era cada vez más recurrente el tema de los freelance, entonces ya directamente me lancé a hacer el freelance. Estuve pues también como Gonzalo 6, 7, 8 años, no sé ya cuántos, trabajando de freelance. Al final ser freelance es una cosa que tiene partes muy, muy buenas y partes que no son tan buenas. Entonces, por un lado, cobras muy bien. Por otro lado, parte del trabajo que tú haces no acaba llegando a ser parte del producto que el cliente ve. Mucho del trabajo que haces acaba siendo descartado o por lo que sea no pasa un filtro, cualquier historia. Entonces, al final, el trabajo que acaba saliendo no te representa tanto como a ti te gustaría. Entonces, llega un punto que dices, hasta aquí. Ya es el momento de montarlo por nuestra cuenta. También yo tuve la suerte de poder contar con Ángela, que lleva todo lo aburrido, ahora os cuenta ella. Y puedo yo dedicarme a trabajar realmente en 3D 100%, que es lo que me gusta, a dirigir y hacer pues lo que realmente me gusta. Al final, como freelance, tienes que llevar la gestión, tienes que contestar muchos emails, tienes que hacer mucho trabajo que al final no se ve. Entonces, todo ese trabajo es un rollo que te puedes quitar si tienes a alguien tan guay como Ángel. Sí, bueno, yo hago lo aburrido que dice él, pero a mí me parece fascinante. O sea, a mí me gusta muchísimo. Yo hago producción, para quien no lo sepa, entonces a mí me encanta hablar con los clientes, me encanta gestionar equipos y demás. Yo he estado toda la vida trabajando, pues, bueno, en televisión, en productoras, en estudios y demás, pero siempre veía que Alberto lo iba muy guay de freelance. Era como, joder, qué chulo está esto. Y él iba mareándome. Podíamos montar un estudio, no sé qué, y le decía, vamos a ver, ¿cómo nos vamos a meter los dos a montar un estudio? No, vamos a... Porque, bueno, nosotros somos pareja, entonces era como, no podemos meter todos los huevos en la misma cesta, esto no es viable. Y yo no quería que montáramos el estudio. Pero poco a poco nos fue rondando la idea de montar una escuela. Jiji, jaja, estaría muy bien hacer una escuela. Ay, pues tú podrías hacer esto, yo podría hacer lo otro. Alberto era profesor, tenía como muchas ganas de ver cómo
cómo evolucionar sus clases, porque tenía muy poquitas clases, y entonces no le daba tiempo a enseñar todo lo que quería. Y empezó a marearme. Y tú podrías enseñar cómo tratar a los clientes, cómo hacer presupuestos, cómo no sé qué. Y yo, pues me hacía gracia, porque siempre también había tenido la idea de que quería ser profesora. Entonces ya con la idea esta de, vale, es que no solo vamos a tener el estudio, tenemos estudio y escuela. Pues ahora sí que me apetece un poquito más dar el salto. Y bueno, por cosas del destino también tuve la oportunidad de dejar el trabajo en el que estaba y dar el salto al mundo freelance, que para mí no fue freelance, yo me metí directamente en montar un estudio, montar la empresa y montarlo todo y bueno, fue también un poco locura, pero aquí estamos, 3 años después, tenemos el estudio, tenemos la escuela y estamos contentos. Y de Meeting también. Y de Meeting, claro. Que con la tontería ya llevamos 1 año, ¿eh? De Meeting. Flipas, ya ves. Una cosa con la que diferimos, o sea, a pesar de que las trayectorias son similares, vosotros sí que tenéis como un proyecto en el que os dice, vale, ahora creo que sí, o bueno, una sucesión de proyectos, ¿no? Que dicen, bueno, quizá ya soy más un estudio que un simple freelance, ¿no? Sí. O sea, nosotros llegó un momento que nos entró me entró a mí como freelance un proyecto que yo como freelance no podía llevar, porque al final era demasiada responsabilidad. Era un proyecto muy grande, con un banco detrás que al final necesita muchos seguros, muchas historias de empresa, papeles, sí. muchos papeles. Y era un proyecto bastante grande. Entonces era como, es el proyecto para hacerlo bien, Claro, y hacerlo todo formal y lanzarnos ahí con eso y tener este backup. Entonces ese proyecto salió, lo hicimos y todo genial. Se fue alargando en el tiempo más de la cuenta, eso es verdad, pero bien. Y la verdad que fue el proyecto que empezamos, fue con el proyecto de N26. Claro, en mi caso, lo del estudio es el típico clásico de fake it till you make it, que yo dije, vale, no me cae ni un proyecto de estudio, pues voy a hacer un puto estudio para que me caigan los proyectos de estudio. Y funciona. Si lo estés pensando, funciona. Porque a mí, por ejemplo, me pasaba lo contrario. Yo hacía un montón de freelance, pero era totalmente freelance con todos los estudios. Entonces me venía alguno de vez en cuando y cuando me venía alguno era, vale, joder, esto es realmente lo que yo quiero hacer. Entonces tuve que tomar la decisión, que es por eso digo que era distinto. Y en el caso, mira que os he dicho antes que las cosas se tienen que hacer de manera orgánica. Pues es mentira, porque yo no lo hice para nada de manera orgánica. Pero también es verdad que cuando quieres hacer algo o te lanzas y lo haces o no lo vas a hacer en la vida. Entonces yo corté de raíz con la parte freelance y dije, bueno, mientras estuve de freelance durante casi 2 años desarrollando todo el portfolio del estudio, más un par de proyectos que nos cayeron con un par de clientes que realmente estaban bastante encaminados ya con el rollo del estudio. Entonces fue un proceso lento hasta que finalmente dije, vale, a partir de ahora ya no voy a hacer más freelance, esto tiene que funcionar y bueno, de momento funciona, así que... Sí, pero bueno, también hay diferencias entre ser freelance, ser estudio, tiene sus partes buenas, partes malas. Entonces, ¿estás contento con tu decisión de ser estudio? A ver, sí. Daría feo decir lo contrario, después lo que acabo de decir, ¿no? Pero sí, obviamente estoy contento porque de freelance también tienes cierta libertad, ¿no? Porque eres un poco mercenario, vas bailando entre estudios, puedes hacer un poco lo que quieras, no te coges vacaciones cuando quieras, entre comillas, aunque bueno, no todo el mundo lo hacía, yo no lo hacía, por ejemplo. De estudio tienes como más libertad aún porque realmente puedes controlar todo, pero claro, también eso conlleva que si tú no estás haciendo algo, no lo está haciendo nadie por ti. En mi caso, bueno, vosotros dos sois el estudio, en mi caso soy yo, que yo soy el que lo fundó porque no hay nadie más, pero sí que tengo un producer que me ayuda con las partes más de cliente y toda esa parte que Alberto no quiere hacer y que lo hace Ángela, pues yo obviamente también tengo a alguien. Tampoco lo quieres hacer. Tampoco lo quiero hacer, efectivamente. Pero es cierto que al final toda la responsabilidad recae en ti. Si no eres tú el que tiene la iniciativa para hacer ciertas cosas, no se van a hacer. Si no te encargas tú de, pues yo qué sé, es que tener un estudio es mucho más que ser freelance. Ser freelance se puede resumir en mandar, si quieres, emails a estudios o directamente subir trabajo que te lo vaya a ver la gente. Ser estudio tiene muchas más cosas porque tienes que pensar en cómo vas a hablar con los clientes, cómo vas a contactar con los clientes. El trato hacia los clientes es otra cosa distinta porque normalmente estás acostumbrado a hablar con producers y es un trato como mucho más ya cercano. Con los clientes tienes que hacer un trabajo previo, pues yo qué sé, de estudio, saber las cosas cómo piensan, o sea, todo se amplifica por 1000. Pero la respuesta es que sí, estoy contento.
¿Y notaste como que, o sea, que al final ser uno solo el que va a hacer el estudio, para mí me resulta mucho más difícil que ser dos, porque nosotros nos retroalimentamos y al final si un día va mal, pues uno está mal, el otro está bien y nos vamos, pues eso, intentando subir y estar lo mejor posible. Pero siendo uno solo, el día que estás mal, estás en la mierda. O sea, ¿cómo puedes llevar eso o cómo te lanzaste a decir, no, pa'lante yo solo y allá que vamos? Es que yo me di cuenta que realmente me conozco y sé que si me hubiera juntado con alguien me hubiera peleado. ¿Sabes? Al final, no, es difícil compartir. Para mí es difícil compartir una visión creativa y sobre todo cuando yo tenía una visión creativa de lo que era el estudio. Entonces, encontrar una persona que compartiese esa visión o, yo qué sé, yo ya tenía muchas cosas del estudio pensadas, entonces hacerle un pitch a un colega para que se una a ello, pues entiendo que ya hay una parte que yo ya tengo más peso que él. Entonces, no sé, creo que a la larga ese tipo de cosas no funcionan. Entonces dije, no penséis que no lo he pensado ya a posteriori de decir, joder, ¿a quién puedo convencer para que se meta en este marrón conmigo? Pero bueno, ya era tarde. Obviamente es complicado porque, como bien dices, cuando estás mal estás tú solo. Yo es verdad que sí que tengo un buen grupo de colegas con los que tengo mucha relación, con los que puedo hablar. Son gente que también tiene estudios, que les puedes preguntar y te pueden apoyar, como nuestro amigo Nico, por ejemplo. Entonces, eso ayuda. Y también al final es aprender un poco a convivir con tu propia cabeza cuando no estás bien. ¿Sabes? Cuando no estás bien, cuando las cosas no están saliendo como tú quieres. Entonces es aprender a, pues mira, como el estudio, por suerte, por desgracia, siempre hay cosas que hacer. Si, por ejemplo, no te está saliendo una cosa, pues ponte a hacer la otra, ¿sabes? Exacto. Y ir viendo cómo puedes evolucionar cuando estás un poco atascado. No sé si a vosotros me imagino que también os pasa, pero claro, tenéis Sí. una otra persona con la que rebotar. Sí, de hecho nosotros o sea, Alberto tenía la idea de empezar el estudio mientras yo le decía que no, y él lo intentó, o sea, él intentó sacar el estudio y desistió, hasta que yo me dejé el trabajo y ya fue cuando empezamos a sacarlo todo adelante. Pero hasta que no estuvimos los dos puestos y motivándonos el uno al otro de, no, esto hay que sacarlo y hay que trabajar, porque claro, yo me dejé el trabajo y yo me quería ir de viaje. Estaba todo el rato, de hecho nos fuimos mucho de viaje y Alberto me decía, ya está bien, tenemos que trabajar. Entonces, fue un poco así. Él que me parara los pies con los viajes y ponernos a trabajar y yo motivarle a él para continuar. Muy bien. Nada. Vale, y de cara un poco al futuro, o sea, porque ahora mismo sois vosotros dos, tenéis la escuela también, al final yo creo que os deben faltar horas en un día para hacer cosas. ¿Tenéis planes de ampliar el equipo a corto o medio plazo o de momento lo veis sostenible siendo vosotros dos? Sí, a ver, obviamente nos faltan horas para todo lo que tenemos que hacer. De hecho, ya estamos contando con otra persona que nos está ayudando tanto en el estudio como con la escuela, que al final encontrar ese perfil es muy guay, porque, bueno, de hecho es un alumno de la primera edición, que muchos de vosotros ya lo conocéis, estamos contando con Cristo, Sí, lo conozco también. que, bueno, es de Colombia, va a venir a Love, que no lo conoceréis en persona, pero bueno, que nos está ayudando muchísimo en el estudio, sacando un montón de proyectos y podemos tener confianza ciega en él de decirle, haz esto, y la verdad es que curra súper bien y ahora ha entrado a ayudar a los alumnos con los proyectos finales en la parte de dirección creativa, porque él ha trabajado muchos años de creativo en agencias. Y está dándonos también esa visión un poquito diferente de cómo conceptualizar ideas, cómo llevarlo a cabo, que es algo que, pues, al final nosotros no somos creativos como tal. Claro. Y es otro punto de vista que nos está resultando muy interesante. Bueno, de hecho, ellos nos pueden decir si está funcionando o no en la escuela, pero vamos, que nos está ayudando y desde que empezamos con él aún no hemos parado, porque es eso, nos faltan manos. Claro. Entonces, ahí está, currando como el que más. Bueno, guay. Y también me imagino, sobre todo más en la parte del estudio, obviamente, cualquier estudio hoy en día, aquí por ejemplo nuestro colega Milton nos lo podrá decir, requiere... Toma. Que al final cualquier estudio hoy en día funciona mucho en base a freelance, porque es verdad que es un recurso bastante práctico, bueno, para no tener una persona pues, siempre full time. ¿Utilizáis muchos freelance? ¿Cómo soléis apañar con los trabajos del estudio?
La verdad, intentamos siempre solucionarlo nosotros, con Cristo o con ayuda de alguien así como muy puntual para una cosa concreta. O imagínate que nos viene una simulación de líquidos, pues no me voy a poner a hacer eso porque voy a perder mucho tiempo, llamamos a alguien o tal. Pero lo normal es que los proyectos que nos vienen son de nuestro estilo. Tenemos la suerte de que el trabajo sale rápido por, yo qué sé, por lo que sea. Entonces, siempre que se puede, intentamos hacerlo nosotros. Si no se puede, pues obviamente se cuenta en el presupuesto y se contrata a algún freelance. Pero eso, intentamos que sea siempre gente que, o gente de la escuela, o gente conocida, o gente que tenga un poco una visión similar a la nuestra, que al final priorizamos que llevarnos bien con esa persona que sea un superstar. Ya, claro. Entonces es un poco nuestra visión de eso. Claro, vosotros es que además tenéis una cantera literalmente de gente que viene de la escuela, que ya les conocéis, sabéis más o menos cómo trabaja cada uno, que podéis tirar de ahí sin tener que arriesgaros tanto a contratar a una persona con la que no habéis currado o cualquier cosa, ¿no? Totalmente. Y al final, pues estos chicos tienen una cosa que cuando llevas ya muchos años en esto la pierdes, que es la ilusión y las ganas de comerte el mundo. Y eso realmente es que te despierta. O sea, cuando estás un poco así atontado, llegan los proyectos o llega un trabajo que puedes contar con alguien y de repente dices, wow, que aquí le está metiendo mucha caña, vamos a meterle más caña. Claro, Y todo sube como la espuma. ¿Tú cómo estás haciendo para sacar los proyectos adelante? ¿Estás contando con gente o cómo? Pues a ver, igual, depende. O sea, realmente casi todo lo que hicimos en el cierre del año pasado sí que de repente se me quedaba grande a mí, por supuestísimo, y tuvimos que montar equipos ya de 6, 7 personas para hacer frente al este. Y ahí, por ejemplo, es una cosa que me di cuenta que me gustaba mucho más el hecho de estar pues yo qué sé, a cargo del proyecto que solo el hecho de estar diseñando, por ejemplo. O sea, yo ya sabía que me gustaba, siempre he sido un poco mandón en mi vida, entonces yo siempre sabía que me molaba un poco eso, pero cuando ya estás a cargo de, pues, joder, de la dirección, conceptualización y de prácticamente todo un proyecto a cargo de 7 personas, ahí fue cuando dije, joder, qué guay, esto realmente sí que es lo que a mí me mola hacer. Y igual, voy siendo bastante flexible, pues, según las necesidades de los proyectos tienes que adaptarte. También es verdad que eso también requiere una nueva habilidad, que ya no es solo saber filtrar por el trabajo que ves en las redes sociales a la gente, que es complicado, porque es verdad que no... Pues las redes sociales son mentira para todo el mundo. Cuando ves a un tío muy guapo y luego muy feo, pues igual. Hay mucha gente que hace cosas muy guays y luego realmente le falta pues experiencia o lo que sea. Entonces, claro, en un equipo pequeño se nota mucho porque no tienes mucho margen de error. Es decir, si yo contrato a una persona, tiene que ser la hostia, porque si no, tengo un problema grave porque esa función necesito que alguien lo haga, obviamente. Claro. Entonces, bueno, igual, flexibilidad y de momento va funcionando. Estoy contento. Tampoco... Sí, es verdad que a mí, a nivel futuro, sí me gustaría buscar una persona que complemente un poco las partes que a mí me fallan más, pues sobre todo el tema de animación, simulaciones y cosas así, que yo creo que puede potenciar y hacer que el estudio tenga como una base sólida para enfrentarse a más tipos de proyectos. Porque en mi caso, por ejemplo, hay ciertas cosas de animación que ya me fallan, entonces al final también pierdes pasta, ¿sabes? Sí. Que son otras muchas cosas que te tienes que pensar, ya no es solo que salgan los proyectos, es que pierdes pasta con los freelance, entonces bueno, yo qué sé, adaptándonos, pero guay. Y bueno, ahora ya pregunta para vosotros como artistas, ¿cómo encontráis la inspiración en el día a día? ¿Cómo superáis esos bloqueos creativos? Porque claro, no siempre se puede estar ahí arriba. Entonces, ¿quieres contestar tú? Empieza tú. Pues a ver, principalmente lo que a mí me gusta mucho y como decías tú antes, es viajar. Entonces, a mí el viajar me despeja la mente, ves cosas nuevas, ves culturas nuevas y vuelves con otra mentalidad un poquito renovada y dejas el ordenador durante unos días y lo apagas bien apagado e intentas no pensar en eso hasta que no vuelves a ello. Entonces, a mí lo que me funciona es olvidarme de esto hasta que tenga ganas otra vez. Si no tengo ganas, por mucho que me ponga, no me van a salir las cosas. Entonces, lo mejor, apagar, te vas. Si no te vas de viaje, pues te vas a dar un paseo o a donde sea y ya cuando tengas ganas vuelves, o sea, principalmente. Sí, sí. Yo, sin embargo, soy más freelance clásico. Yo no salgo de casa. Entonces, la inspiración, todo online, como nativo digital que soy. Obviamente sí me gusta viajar, pero soy imbécil. Es lo que... no sé, o sea, yo creo que para mí la inspiración es una cosa que, punto número 1, cada vez que lo intentas forzar no sale. Y me he dado cuenta que desde que he conseguido montar, o al menos de momento, mi propia movida, es como que la inspiración fluye constantemente porque literalmente estoy haciendo cosas
que me gusten constantemente. Entonces siempre se me están ocurriendo cosas nuevas y tampoco quiero hablar en plan de clichés de, pues yo qué sé, voy a un museo y no sé qué, no, o sea, yo qué sé. Yo puedo ver una imagen de algo y automáticamente pues, se me ocurre algo que, yo qué sé. También pienso mucho ya más como también a nivel dirección en el sentido de, vale, esta idea que se me ha ocurrido por a lo mejor una foto aleatoria de una lámpara, dices, joder, ¿cómo puedo adaptar esto a una cosa que tenga sentido y que cuente una historia, por ejemplo? Cosas así. Entonces, bueno, más o menos por ahí va la cosa. O sea, no te puedo decir que sea viajar ni leer y tal, o sea, hago ambas cosas, pero yo no sé, creo que me viene un poco del día a día más que nada. Yo también, una cosa un poco random que se me ha ocurrido ahora cuando tú decías, o sea, la música a mí también me ayuda mucho a seguir currando en lo visual. Por alguna razón, o sea, soy muy repetitivo con la música, siempre escucho los mismos 3 grupos, pero cuando escucho las cosas de verdad es como que me vienen ideas, vuelven a cosas del pasado, yo qué sé, historias que a mí me ayuda también un poco por ahí. En tu caso, ¿tú consideras que también te afecta la creatividad en tu día a No, día? a mí nada, no. Nada de nada. O sea, tú eres práctica, No, a ver, números... evidentemente yo también tengo que ser creativa, pero a otro nivel. O sea, yo tengo que tener creatividad para solucionar problemas. Entonces, Bueno, la verdad es que nunca me ha fallado la creatividad en ese aspecto y siempre he sabido resolver los problemas muy ágilmente. Creatividad a la hora de tener ideas, pues cuando Alberto está un poquito que no le sale nada, pues voy yo y le digo 4 cosas de lo primero que se me pasa por la mente, muchas veces me desecha las ideas, pero otras tantas pues le vale. sí, ayuda bastante. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con mi pareja, que bueno, ella sí es creativa también, pero no tiene absolutamente nada que ver lo que hace. Entonces yo hay veces que le digo, mira esto, y de repente me dice una cosa, y la miro así y digo, joder, digo, me ha sentado fatal, digo, pero es que tienes razón, la verdad. Está súper bien lo de tener una persona ahí a la que le puedas preguntar algo. Y sobre todo que no sea también solo creativo, ¿sabes? Que tenga otra visión Claro. de las cosas. Incluso que no tenga el filtro del 3D, de decir, es que no sabría cómo hacer esto. Que Sí, no, te, claro. te plantea la locura Es práctico, y, claro. y luego te quedas diciendo, hostia, es que voy a tener que hacer esa mierda. O sea, no sé cómo, pero voy a tener que hacerlo. Sí, sí, o yo que sé, a lo mejor típica cosa. También es verdad que cuando ves algo muchas veces, pues tiendes ya, pues que lo ves todo como nublado, ¿no? A mí eso sí que me pasa, sobre todo antes se me alargaban mucho los proyectos y tal. Y sin embargo, cuando también hice una cosa que fue dejar de enseñárselo tanto a mis amigos, entonces me recluía en mi cabeza, que es un error realmente, pero claro, cuando mi chica de repente lo veía, te decía un comentario súper tonto de una cosa y dices, joder, qué cosa más absurda que no se me hubiera ocurrido, porque lo he visto tantas veces que, yo qué sé, no se te ocurre nada más. Es que muchas veces pasa eso, que os bloqueáis, yo lo veo en Alberto o incluso en los alumnos también, de muchas veces estáis fijándoos tanto rato en lo mismo que hace falta esa desconexión o eso que alguien te diga o simplemente el parar, salir a pasear, darte una vuelta y volverlo a ver. Y ya está. Entonces, bueno, al final... No, de hecho, por eso decía antes que realmente está genial lo de tener varios proyectos a la vez, ya sean incluso personales o, me refiero, como si es otra cosa que no tenga nada que ver con el diseño. Sí. Algo que te haga un poco desconectar la mente siempre va a ser positivo, desde luego. Exacto. Y quería preguntarte yo un poco cómo llevas el equilibrio entre tu vida personal y el estudio. Si hay equilibrio o no hay ninguno. Vale, cuéntanos. Pues obviamente mal. Trabajo solo, curro desde casa, pues ¿cómo voy a gastar? No, a ver, realmente no. O sea, parece mentira, pero no. Yo tengo unos horarios de trabajo bastante estrictos. Yo normalmente entre las 6 y las 7 apago el ordenador y se acabó. Es verdad que cuando hay que currar más y de repente tienes que pegar un fin de semana, pues curras un fin de semana, pero eso como cualquier persona que tenga cualquier tipo de negocio va a tener que palmar alguna vez. Pero con el tiempo he conseguido tener eso, una rutina y un balance del trabajo y la vida bastante sano, la verdad, porque no me gusta, pues eso, si al final llegan las 7 y estoy atascado con algo, digo, Ya pues está, mañana. más. Es verdad que algún día sí que tienes ahí el gusanillo y te quieres quedar un poco más y tal, pero bueno, creo que es de una manera sana, no nada, yo qué sé, tóxico ni negativo de que te quedas ahí rayado. La verdad que de manera natural, después de pasarlo mal, porque al final yo creo que en toda carrera creativa hay unos momentos que lo puedes pasar mal, pues sobre todo cuando estás aprendiendo que tus habilidades quizá no están a la par que con la creatividad que tienes, no te salen las cosas, y entonces después de
autoflagelarme muchísimo, he aprendido que eso no te sirve absolutamente de nada. Entonces es mejor decir, venga, ya mañana lo solucionaré, sí, eso. Pues sí. Sí, nosotros un poco igual cuando empezamos con la idea del estudio y la escuela. Nuestra idea maravillosa y magnífica era, no, vamos a trabajar muchísimas menos horas y tendremos libertad, mentira. O sea, al final es verdad que sí que mantenemos el equilibrio de, vale, hay que tener vida personal, eso es así, y intentamos todos los días a las 5 o a las 6 acabar y ya está. A veces me cuesta arrastrar a Alberto porque quiere seguir con sus historias, pero hay que acabar. De hecho, yo es que soy muy incapaz de echarle más de 8, o sea, si me pones más de 8 horas, sí, es que no rindo. O sea, puedo estar delante del ordenador, pero de ahí a que te saque un buen trabajo, pues no doy más de mí. Entonces necesito tener esos momentos de desconexión y demás, y también dedicarle pues al ocio, al tiempo libre, que nosotros, por ejemplo, pues a mí me gusta ir a clases de cerámica, vamos a escalar los dos también y demás. Y eso son actividades que a mí me permiten mucho desconectar, pensar en otras cosas y creo que es súper importante. Totalmente necesario. Pero claro, vosotros tenéis un hándicap que es que vivís, trabajáis y sois pareja. Entonces, no hay un momento, o sea, cuando estáis, yo que sé, antes de dormir, de repente dices, uy, Alberto, el email ese, ¿sabes? Se mezcla, ¿no? Sí, claro. Es que eso es imposible que no se mezcle, claro, porque al final compartimos un poco todo. Entonces, eso tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero al final, la verdad es que no, por ahora, no hemos visto demasiado las partes malas, porque todo se acaba, o sea, estamos remando en la misma dirección, quiero decir. Claro. Entonces, por ahora, la verdad, bien. Sí, la verdad es que... No, pero es verdad que pensamos bastante igual, entonces no discutimos. Y también yo creo que una parte buena que tenemos nosotros es que cada uno tiene su área de expertise, porque Alberto no se mete en los temas de producción y yo no me meto en sus temas de 3D porque ni yo sé 3D ni él sabe producción. Entonces es como, sí, claro, yo le puedo ayudar en alguna idea o le puedo dar mi feedback y igualmente también le digo, oye, revisa este presupuesto a ver si te parece bien o este calendario a ver si está bien. Obviamente no lo voy a enviar sin que él me dé el ok, que siempre estamos retroalimentándonos un poco, pero yo creo que ese es el punto de el no meterse en el trabajo del otro, es lo que nos hace que funcionemos bien. Y luego, obviamente, aunque intentemos desconectar del trabajo y demás, pues surge, o sea, estás paseando y tienes una idea, pues oye, mira, se me ha ocurrido esto, o tal, me ha dicho no sé qué, o yo tengo en el móvil y en el reloj todo el rato. Si me llega un mail, claro, clientes, alumnos, todo el rato conectada. Entonces, al final es un poquito difícil desconectar, pero es que cuando a veces me lo he quitado para decir, va, desconecto, es que lo echo de menos. Es que es como, no, estoy ahí enganchada, a lo mejor de aquí unos años se me pasa, ¿sabes? Pero por ahora aún tenemos pues toda esta ilusión y energía puestas en estar pendientes y conectados y por ahora no nos agota. Bueno, a ver, yo creo que lo lleváis bastante bien, o sea, es bastante sorprendente, porque, bueno, no es fácil, pero bueno, no sois la única pareja, obviamente, en el mundo que curra de lo mismo, pero es verdad que necesitáis llegar a ese, como, yo qué sé, nirvana entre los dos de tener la misma mentalidad, pensar de la misma forma, no meterse donde el otro se está metiendo. Claro, que eso para mí tiene cierta lógica, pero lo que me parece sobre todo más complicado es eso de realmente no desconectar. Porque claro, yo con mi chica, pues cuando estoy en la calle, de hecho, si hablo de trabajo, me dice, no seas pesado. Porque también somos muy propensos los que dedicamos a estas cosas a ser unos chapas de la hostia. Entonces, eso también ayuda. En vuestro caso es bastante más complicado lo de la desconexión. Pero bueno, antes realmente no me habéis contestado mucho, pero os lo voy a reformular la pregunta. Que estamos hablando un poco del futuro, de lo de ampliar y tal, si realmente me habéis contestado lo de Cristo, pero ¿cuáles son los planes tanto de la escuela como del estudio? Porque realmente son dos negocios paralelos, nacen de lo mismo, pero realmente bueno, pueden tener objetivos distintos, ¿no? ¿Qué plan tenéis? Esta es la pregunta que cuando hiciste a Ralph quiso matarte, ¿no? El futuro, ¿cómo te ves dentro de...? Pero sí, o sea, a ver... Has visto, si es que... A ver, planes... Y es que, claro, Alberto lo tiene fácil porque me das a mí el micro y ya está, tú no. Ahora te preguntaré yo a ti. Pues nada, o sea, nosotros los planes
con la escuela es como seguir creciendo y ir metiendo poco a poco a más profesionales que puedan encargarse de esto, porque al final está mi punto de vista y el de Alberto, ahora el de Cristo, pero sí que nos gustaría que poco a poco se fueran metiendo más profesionales del sector y dar un punto de vista un poquito diferente y que no seamos solo nosotros dos enseñando cómo trabajamos nosotros, ¿no? Porque al final nosotros tenemos nuestro método, pero otras personas pueden tener el suyo. Y eso que consideramos que puede ser importante. Igualmente también hemos visto que tenemos un público en Latinoamérica muy interesado en la escuela, porque tenemos ahora bastantes alumnos de Latinoamérica, de diferentes países, y nos han dicho que es que allí no hay tanta formación. Entonces es como, bueno, pues puede ser otro público al que dirigirse y demás. Entonces, eso es un poco los planes con la escuela. Y luego con el estudio, pues obviamente los mismos que tú, supongo, seguir creciendo, seguir teniendo proyectos más grandes, en algún momento poder contratar, tener un estudio físico y demás. Pero bueno, poco a poco. No, a ver, tiene sentido. A mí es que la parte del estudio, la del estudio es que es verdad que vamos a tener muchas cosas similares, pero la parte de la escuela me crea más curiosidad porque al final también es un business más business, quiero decir. Que sí. Bueno, ambas cosas son un negocio, pero yo qué sé, la escuela requiere un marketing más activo, pues va a llegar un momento en el que tendréis que delegar ciertas cosas, ¿no? ¿Tenéis algún plan de negocio detrás? Entre comillas, ¿sabes? No digo una cosa ahí hecha en piedra súper pro, pero algo, yo qué sé, los siguientes planes. A ver, el plan con el que estamos actualmente es el tutor, que es la suscripción mensual que hemos lanzado. Entonces, ahora mismo estamos focalizando como muchos esfuerzos en crear contenido todos los meses, que sea un contenido de calidad, que no sean solo tutoriales. Estamos haciendo guías, estamos haciendo recursos de materiales, texturas, objetos modelados y demás. Yo también estoy haciendo mi parte de clases de aprender a ser freelance y eso. Entonces, es como una continuidad de la escuela para los alumnos que han estudiado con nosotros, que tengan esa conexión aún con este mundillo y que tengan ese soporte, y luego también pues para todo aquel que ya tenga conocimientos de 3D, pues que pueda meterse ahí. Entonces, eso más el seguir evolucionando un poquito la escuela, pues estamos viendo como pues, clases que tenemos que cambiar y cosas a mejorar, pero no tenemos un plan de negocio como tal porque no nos da tiempo a pensarlo. O sea, básicamente es eso, vamos un poco haciendo lo que consideramos que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero ahora mismo tenemos mucho volumen de trabajo como para parar a pensar de... Ya, claro. Que tal vez sería lo más inteligente, ¿no? Parar, pensar de, vale, esta es la estrategia, pero ahora mismo no nos ha dado tiempo. Yo creo que para la escuela 100%. El estudio es más difícil parar, además es una cosa que realmente siendo poca gente puede funcionar, pero la escuela siendo una cosa que os quita más tiempo, o sea, yo me haría un plan de decir cómo puedo empezar a delegar ciertas cosas para liberarte de lo otro, ¿sabes? Sí. Ya sea, pues lo que habéis dicho, de tener otros profesores, está guay, Sí. pero bueno, sí, ir viendo cómo se puede, ¿no?, escalar un poco la cosa. A ver, al final también es algo que, como le dedicamos tanto cariño y nos gusta tanto, pues sí. Por ejemplo, Alberto sí que llega a un punto que necesita más delegar porque cuando entra un proyecto en el estudio y demás es más complejo, pero es que yo no quiero soltar mi parte de la escuela. Entonces es como, no, yo quiero estar ahí porque me gusta mucho. Y bueno, en principio, eso, no sé si te he contestado a la pregunta. Sí me has contestado. Al final, la escuela es un proyecto que nació más por la ilusión que por el business. Ya. Entonces, vive por la ilusión más que por el business, porque por el business no va tan bien. Entonces, el planteamiento como a largo sí que a mí me gustaría delegar o pasar un poco a un segundo plano y que haya alguien más en activo, claro. Pero realmente es algo que todavía está un poquito en el aire y que en un futuro pues sí que lo intentaremos implementar, pero ahora mismo estamos... Sí, es que es verdad que tu parte es un poco más difícil en plan de dividirte, porque a mí me pasa, por ejemplo, que en el momento que me cae un curro en el que por presupuesto no puedo tener tanto equipo, lo que sea, ya no tengo tiempo para absolutamente nada. Entonces, bueno, producción también tiene tiempo, pero no estás tanto haciendo una cosa tan repetitiva, entonces te da un poco más de flexibilidad. Sí. Y ahora llegó la pregunta de, cuéntanos, ahora que eres youtuber. Ah, bueno. Ahora ya se acabó la charla. No, realmente... ¿Por qué? Pues no, todavía no lo tengo muy claro, la verdad.
Es verdad que a mí me gusta hacer las cosas con cierto sentido y lo de YouTube simplemente dije, bueno, vamos a hacer una prueba. Al final, los de mi generación, que somos la mayoría de aquí, nos hemos casi criado con YouTube, es como la cosa que más consumo y dije, bueno, quizá está bien intentar aportar mi grano de arena a esa montaña de contenido que hay hoy en día por ahí. Y dije, bueno, ahora mismo creo que tengo algo que puedo contar que a la gente le puede servir, inspirar de alguna forma. Y dije, bueno, voy a intentar contar el proceso de cómo es montar un estudio. Sí es verdad que me hubiera gustado empezar a grabar antes, porque lo he hecho un poco como a medias. Pero también es verdad que muchas veces al principio era más desinstructurado o literalmente estaba más ocupado con el trabajo. Entonces fue a raíz de estar haciendo 2 curros que teníamos el año pasado que dije, joder, aquí hay un montón de cosas que contar que realmente están guays, tanto del trato con el cliente, la parte de cómo estamos haciendo marketing del estudio, cómo estamos contactando con la gente, las cosas que funcionan, las cosas que no están funcionando. O sea, es como un tipo de contenido que realmente no hay tanto en internet. Entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer yo sin realmente ninguna meta en mente, porque al final en otro tipo de sector estas cosas te suele atraer pues ventas o cosas de este estilo. En la verdad que no lo creo, porque al final la gente que lo consume es más gente que está como aspirando a hacer lo que estás haciendo tú de alguna forma, o yo qué sé, diseñadores. También he visto que a la gente le gusta bastante cuando simplemente doy una chapa mortal y les cuentas algo de tus vivencias y cómo has, yo qué sé, superado distintos momentos en los que has estado jodido y tal. Y esa parte, sin embargo, he visto que mola mucho porque realmente los comentarios son muy positivos, escribe bastante gente, entonces como que hay una parte ahí de ayudar que mola bastante, que yo creo que a vosotros os debe pasar algo parecido en la escuela, cuando al final esa parte física que perdemos tanto de estar trabajando en casa solos y todo el rollo, es algo que nos hace falta de alguna forma u otra. Entonces yo no me he dado cuenta, pero es verdad que me gusta que la gente me diga, oye, tío, me ha molado mucho el vídeo porque no sé, estaba bloqueado con una cosa y es que me lo has despejado. Ese tipo de cosas pues me gusta. Entonces, ¿a dónde quiere ir con el estudio, con el Pues no lo sé. Mientras sea sostenible en el tiempo, pues seguirá existiendo. Al final también es una parte creativa que al principio empezó a ser como, venga, lo hago no desinteresadamente, pero sin currármelo demasiado tal, y al final no. Te empiezas a rayar, empiezas a ver vídeos y dices, coño, quiero grabar mejor, quiero que tal. Entonces, bueno, veremos. De momento yo estoy contento, así que mientras sea así, seguirá habiendo vídeos. Sí, está guay. Lo que pasa que también es lo que dices, lleva muchísimo curro porque no solo grabar, que a lo mejor es la parte más sencilla, que pones la cámara y empiezas a hablar, pero ya si te tienes que parar a editar y todo esto, hacer la promo, no sé qué, no sé cuántos, quieras que no, lleva infinito tiempo. Es mucho curro. Es mucho curro. Aparte tengo el Patreon, que también es una cosa que está ahí en las sombras, que también es grabar, también es editar. Es verdad que eso me da igual porque no hay que editar, o sea, no tienes que grabarlo bonito. Eso no pongo ni la cámara, grabo, hago lo que tengo que hacer y lo subo y ya está. Pero bueno, son más cosas que te sumas. La parte de los vídeos sí que es como una especie de hobby. De hecho, estoy buscando ayuda para editar, que de hecho Dani le he conocido a raíz de eso, que es un máquina, la verdad. Cuando suba su primer vídeo tendremos que hacer promo, porque está muy guapo. Estaba buscando precisamente a alguien que tuviera un gusto similar. Él, de hecho, lo hace muchísimo mejor que yo, tanto grabar como tal. Entonces, estaba buscando a alguien que me pudiera asistir en esa parte. Pues lo de Patreon, al final, en una mañana grabas y editas. Pero me he dado cuenta, por ejemplo, de una cosa, el Patreon, que cuando yo era freelance, el Patreon era una cosa que lo tenía como de una manera mucho más pasiva. Y ahora con el estudio me lo estoy tomando un poco más en serio, porque claro, antes era como tienes curro constantemente. Ahora es verdad que con los curros de estudio tienes uno que te da para vivir mucho más tiempo. Pero claro, al final no tienes como unos ingresos tan recurrentes y tal. Entonces me he dado cuenta que el tema del Patreon es una cosa que cuando estás empezando un proyecto nuevo puede ser algo bastante útil, claro, para tener ahí un subsidio guay. Sí, y además luego está el tema de las ideas, ¿no? Porque mientras, o sea, yo lo veo en Alberto, que cada vez que estamos haciendo un proyecto de algo, es como, ostras, qué guay, voy a hacer esto en el tutor porque esto les va a flipar, a verás tú, y entonces es como que se retroalimenta un poco, ¿no? Ideas que salen de proyectos que estás haciendo para el cliente, luego son vídeos tutoriales que puedes, claro, usar tú en el Patreon, nosotros en el tutor o lo que sea. Sí, a ver, lo suyo es que sea así, que sea una cosa orgánica. Claro. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba muy liado de freelance, que es verdad que curraba muchas horas,
y de encima tenía que pensar en cosas que no se me ocurrían, porque claro, de freelance no puedes enseñar tantas cosas de los proyectos porque no son tuyos al fin y al cabo. Tenías que pensar cosas extra, se me hacía muchísima bola, ¿sabes? Porque no podía forzarlo. Y ahora, sin embargo, como estoy siempre haciendo cosas, de repente digo, bueno, es que me apetece a mí probar esto. Voy a grabarlo y a alguien le servirá y a la gente le sirve, obviamente. Entonces, bueno, de momento, bien. Bueno, y también tú te has metido un poco en el rollo físico, has empezado a construir sillas, a construir mobiliario y a meterte un poco por ahí a ver cómo iba y tal. Entonces, yo tengo la curiosidad de saber por qué y cómo está funcionando. Bueno, viene un poco de que a mí todo el tema de los muebles, para sorpresa de nadie, para que conozca mi trabajo, me gustan mucho. Entonces, al final de tanto consumir, igual que lo de YouTube, dices, joder, me gustaría a mí hacer algo físico. Pero es verdad que es un mundo, o sea, es mucho más sencillo hacer vídeos de YouTube, ya te lo digo, ¿sabes? Porque meterte en el mundo de la producción física de cualquier cosa es un jaleo mortal. Aparte de que cuesta muchísima pasta, o sea, yo he palmado muchísima pasta, son procesos mucho más largos, con procesos que no manejas, entonces aprendes mucho. Es verdad que también te anima bastante todo el proceso de aprender cosas nuevas, pero claro, realmente volvemos a lo mismo, necesitas tiempo, necesitas también pasta, entonces las piezas que estaba haciendo al principio, que eran más sillas y cosas así, también necesitas a nivel logístico, si las quieres vender, para empezar, es un Cristo, porque mandar cosas de ese tamaño pues, es mucho más complicado, mucho más caro. Tienes que tener un sitio donde guardarlos. Cuanto más grande, más caro. Entonces, estoy como retrocediendo pasos, intentando ahora hacer cosas más de menor tamaño, que sean más esculturales o funcionales, como puede ser una lámpara o, yo qué sé, cualquier objeto un poco más de decoración. Entonces, de hecho, para agilizar todos esos procesos, me compré una impresora 3D, que la verdad que es bastante guapo saber que hoy en día puedes prácticamente hacer productos tú solo en tu casa. Y en eso estamos aprendiendo, porque es que realmente, ya te digo, pues me doy cuenta de que no tengo ni idea de nada. Es mucho más largo el proceso cuando no tienes ni idea, pero bueno, también es más satisfactorio porque estás aprendiendo algo nuevo que potencialmente la gente puede tener en su casa, y a mí la idea de que la gente tenga algo mío en su casa me parece la hostia. ¿Y lo ves como algo para seguir trabajando en ello, para seguir explotando y para meter el estudio como, pues yo qué sé, meter una rama un poco más física o hacer algo que luego puedas hacer exposiciones, más arte y tal? O sea, ¿crees que puede haber ahí un...? A ver, es que es complicado porque además el mundo de los muebles rollo high-end es un mundo súper cerrado, es como el mundo del arte, no es fácil meter la cabeza ahí si no tienes contactos. Yo de momento tengo muy pocos, o sea, eso os lo digo. Entonces, al principio yo cuando estaba pensando en Blanco Void en el estudio, sí que pensé, dije, vale, me molaría tener dos ramas diferenciadas. Una es la del estudio y otra es la de los muebles. ¿Qué pasa? Que me estaba dedicando al principio como bastante tiempo a la parte de los muebles. Y dije, oh, vamos a ver, un segundo, esto no me va a dar un duro. Entonces dije, vamos a bajarle un poco, y cuando realmente el estudio ya tenga como mucho más margen de error o incluso para invertir de manera interna, pues ya se retomará la parte de los muebles. Entonces, de momento es una cosa que sí que me molaría hacer, más siempre de manera independiente, no mira ni galerías ni nada de eso. Tener como una tienda que tú puedas tener online con precios realmente asequibles, porque otra cosa que me he dado cuenta es que los muebles son muy, muy caros. O sea, muy, muy caros, son muy caros de producir. Todo lo que sea diseño independiente, que sea relativamente complejo, es muy, muy caro de producir, por lo tanto va a ser muy, muy caro de vender. Entonces, eso es una cosa que también a nivel personal me jode, porque me gustan mucho los muebles, me gasto un dineral en muebles. Entonces, uno de los motivos por los que quiero hacer muebles es para hacer muebles, objetos, pero asequibles. Claro. Pero bueno, como comentas, por ahora complicado, porque además si produces una unidad que no produces a gran escala, pues obviamente siempre va a ser más caro y demás. Pero bueno, poco a poco. Sí, o sea, no tengo ninguna prisa al respecto, porque es una cosa que es como más un passion project, que al final eso requiere tiempo, dinero y ponerte a investigar, y es algo que ahora mismo sencillamente no puedo hacer. Tengo un proyecto ahí de una lámpara que es que está prácticamente ya, pero claro, tienes que poner a imprimir, las impresiones tardan la hostia. Que bueno, que aún así no es nada en comparación a lo que podría tardar cualquier proceso de manufacturación de antes, ¿no? Pero al final son cosas que te llevan mucho tiempo que ahora mismo no tenemos. Para preguntaros algo que llevo un rato hablando. Vosotros habéis comentado que os mola mucho el tema de viajar.
y viajáis bastante, mucho. ¿Cómo manejáis el tema de currar y viajar a la vez? Bueno, eso es una buena pregunta porque realmente al final nosotros pues nos cuesta mucho desconectar porque, bueno, siempre tienes que estar pendiente, pues si un cliente te envía un mail, aunque nosotros siempre que nos vamos de viaje intentamos dejar en el estudio todos los proyectos cerrados y irnos tranquilos, pero siempre está el típico cliente que mientras estás esperando el avión en el aeropuerto te escribe, oye, y dices, me cago en la leche ahora, pero bueno, nos llevamos el ordenador detrás, intentamos estar al día contestando y en la parte de la escuela intentamos que no coincida con nada importante, que no coincida con clases en directo, con proyectos finales y demás. Entonces lo que hacemos es llevarnos el ordenador detrás y por las noches chequear, me han escrito, no me han escrito, contesto y ya está. De hecho ahora para el tutor estamos grabando el último viaje que hicimos. Grabamos cómo trabajábamos y viajábamos a la vez y bueno, fue curioso porque encima yo llevaba el cargador del portátil en la maleta y nos perdieron las maletas durante 6 días, entonces claro, no pudimos tener el ordenador ahí y se tuvo que solucionar todo desde el móvil y demás. Por suerte fue fácil de solucionar desde el móvil, no hubo nada de abrir Cinema ni nada. Entonces, bien, pero hay veces que te toca abrir Cinema y ya se lía un poquito más. Como puedas, claro. Pero bueno, bien, intentamos cuadrarlo. Me imagino lo que ahora posible. tener otra persona extra en el caso de Cristo os ayuda un poco ahí, Sí. porque Sí. realmente no estáis totalmente solos para, yo que sé, si hay un marrón absoluto, me imagino que Exacto. lo intentáis dejar todo bastante cerrado antes de, Sí. pero si hay algún problema gordo, pues hay alguna persona que se puede hacer cargo, que está acostumbrada a currar con vosotros, sabe cómo os gusta Exacto. currar, entonces, bueno, que os puede ayudar en ese aspecto. Sí, ¿no? la verdad es que eso nos da una tranquilidad extra muy grande. Pero bueno, es eso que por ahora nos va cuadrando todo bastante, de que cada vez que nos vamos de viaje solo nos piden presupuestos y tal, que lo puedo solucionar en el momento, contestar a algún cliente, clientes con los que hace tiempo que no trabajas, que de repente, oye, ¿me puedes enviar esto? Dices, ¿ahora? Menos mal que existe Dropbox, pero bien, que nos va cuadrando todo. Me acabo de acordar de una cosa que nos ha pasado, que hemos hablado, que siempre que nos cogemos vacaciones aparece un proyecto. O sea, que es como una cosa, como no sé si es la ley de Murphy o cómo cojones se llama, pero que es que a mí me pasa siempre, no cojo vacaciones jamás y siempre que cojo vacaciones que hay un proyecto. El más grande. Sí, literal. El que no puedes decir que no. Exacto. Nosotros ya hemos estado en los 2 últimos viajes que hemos hecho a punto de cancelar viaje, porque es como, bueno, pues si sale el proyecto, cancelamos. O sea, ya nos iremos, no pasa nada. O sea, al final lo primero es lo primero. Pero bueno, al final ha cuadrado todo para poder irnos y ya está. Normalmente nunca es tan urgente como te lo quieren hacer ver y o sea, normalmente 2 semanas se puede esperar. Pero es verdad que es muy tentador y ahí entra un poco lo que hablábamos antes de la división entre tu vida personal y lo laboral, que ahí no se separa nada. O sea, en el momento que te viene un proyecto gordo y tienes un viaje, dices, bueno, sí. Pero en vuestro caso, perdón, es factible porque sois los dos. Yo tengo un viaje este año, gordo, y ya veréis, que yo le digo a mi novia que vamos a cancelar el viaje y se va sola, ¿sabes? Entonces, vosotros ahí tenéis esa facilidad también. Claro, eso es un arma de doble filo, que dices, bueno, si se cancela, porque nos vale la pena a los dos. Si tú lo haces, estás muerto. No, yo estoy jodido, estoy totalmente jodido, jodido. Y luego otra cosa también, nos ha pasado también un par de veces o 3 veces, es que tenemos un cliente que solo nos escribe cuando nos vamos de vacaciones, el mismo cliente. Entonces, las 3 veces nos ha contactado y nos ha pillado de vacaciones y esto ha sido como, bueno, te lo hago en 2 semanas. He dicho, no. Y las 3 veces ha intentado y ya al final lo hemos dado por perdido, pero sí. Decirle que os vais de vacaciones más a menudo, vamos. Sí, o sea, terrible. Nada, yo... No, vale. A ver, la verdad que hemos dado una chapa histórica ya. No sé si teníamos alguna cosa como más para el cierre, porque bueno, del futuro ya hemos hablado, que es la típica de tal. Quizás esto es un poco moñas, pero va un poco de la misma tal. Porque, vale, sí, hemos hablado de cómo os imagináis, no cómo os imagináis, como cuáles son vuestros planes a corto o medio plazo, pero realmente cuál sería como el sueño ideal de que esto funcionase. Me refiero, funcionase. Que, yo qué sé, ser un estudio de 20 personas o una escuela, rollo más una universidad. O sea, hay una cosa así ya más loca
que no habíais dicho en alto? Es que nosotros la verdad que somos bastante transparentes y decimos todo en alto, todo el rato. O sea, que no hay ningún tipo de filtro en decir las cosas. O sea, lo de guardar secretos no va demasiado con nosotros. Entonces te devuelvo la pregunta. Eso no vale. O sea, realmente, así tan a gran escala, no. Sí que a medio corto plazo tengo como unos planes, yo qué sé, checkboxes que quiero ir cumpliendo, pero es que son muy parecidos a los que has dicho tú antes. En mí que son ligeramente distintos porque yo, por ejemplo, el tema del Patreon es una cosa que está ahí, pero no es una cosa que me quite el sueño. Lo de YouTube, igual, o sea, no tengo grandes sueños y aspiraciones sobre ello. Al final, para mí lo más importante es el estudio y a mí sí que me molaría bastante y aparte, de alguna forma casi que lo veo necesario para poder desarrollar una parte del estudio, que es la parte de los muebles, que es tener un espacio físico, pero un espacio físico que tenga, yo qué sé, un cierto sentido, cierto atractivo visual, es decir, no meterme en cualquier estudio de mala muerte, no, necesito una cosa que realmente me inspire para también poder usarlo como simplemente un espacio donde puedas poner las cosas. También, por ejemplo, hacer este tipo de cosas en uno de los estudios nuestros, por ejemplo, sería una cosa que estaría bastante guay. Tener un espacio al que puedas llamar tuyo y realmente como dedicarle un poco más a la cultura en todos esos aspectos. Pues sí, yo creo que ahora ya llegó el momento de que si alguien quiere preguntar algo, yo sé que David tenía ahí una preguntilla. Ah, sí. Hostia, no la tengo. Toma, para ti. ¿No la tengo impresa? No. Aquí, sí, está aquí. Buenas. Hola. Pues, bueno, la primera que es la que ya sabía, yo le quería preguntar a Gonzalo, en las piezas que haces, a mí y creo que a mucha gente, una de las cosas que me sorprende es cómo tratas la luz, que tienes una delicadeza pues brutal. Entonces yo te quería preguntar si tú sigues algún ritual, por decirlo así, de siempre sigo esto y luego ya voy matizando, o si tú tienes ya la idea en la cabeza y al final la experiencia te hace decir, pues esto lo pongo aquí y en un momento lo tengo solucionado. En un momento, entre comillas, ¿no? A ver, la verdad que no. O sea, es mucho más freestyle de lo que parece. Una cosa que sí que te da mucho la experiencia, sobre todo, bueno, primero, gracias por el piropo, pero es verdad que yo la luz es una de las cosas que más intento utilizar como herramienta para que las cosas se vean bien. Entonces, lo único que te puedo decir es que con la experiencia tú vas teniendo una sensibilidad respecto a la luz que va cambiando y mejorando. Porque, no sé, yo sé que, por ejemplo, cuando empecé a iluminar, pues, lo quemaba todo. Es verdad que nosotros tenemos el mismo mentor, que es Nico Castro de Spot Studio, que cada vez que yo le enseñaba algo, porque currábamos los tres juntos, bueno, con ese señor del pelo largo ahí, y cada vez que le enseñaba algo me decía, hijo de puta, eso está quemadísimo. Cuando yo pensaba que era la hostia. Entonces tienes una persona ahí que te está diciendo constantemente que está mal, aunque realmente tú pensabas que estaba bien. Entonces eso realmente, yo me acuerdo todavía el día que le mandé una cosa y me dijo, por fin aprendiste a iluminar. Entonces el hijo puta, pasó un montón de tiempo, ya no trabajamos juntos ni nada, o sea, básicamente. Entonces es una cosa que con la experiencia yo creo que prestándole atención, porque es verdad que hay gente que a lo mejor se dedica más a, yo qué sé, que la composición tenga más peso o que, yo qué sé, la animación, simulación, lo que sea. Si tú, una de las cosas en las que te fijas es la iluminación y constantemente sabes que eso no está en el punto en el que tú lo quieres llevar, aunque no sepas ahora mismo solucionarlo, porque es verdad que no tal, pero tú saber que las cosas no están exactamente como tú las quieres tener, con el tiempo, poco a poco, lo vas a aprender. Para mí, realmente, de verdad, con el tema de la luz, como que no hay un shortcut. O sea, obviamente te pueden decir mucha gente, sí, fíjate en cómo se ilumina en fotografía, y es cierto, pero en lo digital muchas veces los esquemas de luz son un Cristo que no tienen nada que ver con la fotografía. Es verdad que las jerarquías y ciertos trucos de fotografía ayudan bastante, pero al final es un tema que viene un poco más dado de la experiencia y de prestarle mucha atención. Pues ya voy a aprovechar y tiro otras preguntas. Otra que me ha surgido para Ángela y Alberto. Bueno, Alberto será el que me diga que las cosas están quemadas ahora. Así que nada, mete caña. Que a nivel school os quería preguntar si lo veis solo cerrado al 3D o os planteáis ampliar a lo que hay ahora mismo
más como escuela digital. O sea, me refiero, ahora mismo hay otras escuelas, pues Trazos, Lightbox, CICE, etc., que son... ¿Qué, perdón? Que no hagas spam del resto. No, perdón. No, que... No, pero que son como más escuelas digitales, con más ámbitos, con diseño, con animación, con Houdini o con lo que sea. Entonces, si veis este school como solo centrado en el 3D y en mantener esa comodidad de 3D más pequeña o más, pues eso, más cercana, o ampliar. Pues cuando lo pensamos, cuando empezamos a desarrollarlo, yo sí que tenía unas ideas un poco más grandes de, no, vamos a hacer no sé qué, a meter Houdini, a meter no sé cuántos, y realmente pensándolo, llevándolo todo un poco al suelo y poniéndolo todo en valor, lo que hemos decidido un poco es que lo mejor es centrarnos en lo que sabemos hacer y sacar a gente muy buena que directamente pueda salir y meterse en un estudio y ser el top 3 del estudio. O sea, ese es el objetivo. Y creemos que centrarnos en una cosa es lo que nos va a hacer los mejores. Entonces vamos a por eso. Gracias. Y ya está. ¿A qué le paso? ¿Una pregunta? Quería preguntaros, a la hora de buscar gente para colaborar y demás, ¿qué perfil os cuesta más encontrar? Alguien que ilumine bien. No, en parte sí, pero también hay veces que depende del perfil que estés buscando, del nivel que estés buscando. Tú sabes, por ejemplo, si un junior tiene cierto ojo por la luz ya, aunque todavía no esté ahí, pero la intención de la luz muchas veces está ahí, aunque no esté a nivel técnico perfecto. Y eso suele ser suficiente, por ejemplo, para determinados tipos de proyectos en los que una persona va a entrar al final y va a terminar de refinar las cosas. Eso, por ejemplo, a mí me funciona. Luego, claro, yo busco sobre todo gente que me complemente las cosas que no sé hacer tan bien. Entonces, yo, por ejemplo, es más raro que busque a alguien de dirección artística o de dirección, por supuesto, pero de arte, aunque me he dado cuenta que realmente un diseñador con una base muy sólida de dirección de arte te quita mucho trabajo porque simplemente te tienes que preocupar un poco menos o sabes que el feedback que vas a dar va a ser mucho más mínimo, pero yo me centro sobre todo pues, en perfiles que sepan hacer lo que yo no sé hacer. Animación, Houdini, ese tipo de cosas. Y eso ya luego depende de cada esto, porque hay gente que anima, que también tiene un gusto estético muy, muy bueno, y luego hay gente que es mucho más técnica para determinados tipos de proyectos. Entonces, bueno, al final cada proyecto es un mundo brutal. En general, así, obviamente siempre yo pongo en valor que haya una coherencia estética con su trabajo, o sea, gente que más o menos ya tenga cierto gusto, porque es verdad que una persona muy técnica que a lo mejor no entienda o no se preocupe cómo van a estar las luces, te la va a montar, no, o sea, te la va a montar. Es un problema en un workflow, ¿no? Sí, o sea, básicamente un poco lo mismo que él. Alguien que... O sea, lo que nosotros buscamos sería alguien que es organizado, alguien que sabe hacer las cosas y que tiene una base un poco general de todo. O sea, nosotros somos muy generalistas, como pasaba en Serial o como pasaba en estudios míticos. Entonces, lo que queremos es una persona que pueda, desde iluminar, hacer la dirección de arte perfecta, elegir los colores que tocan, la composición que toca y animarlo. Que sea más o menos experto, pues depende un poco del proyecto, depende un poco de la situación. Porque también nuestro trabajo es acabar de afinar un poco todo eso. No, yo ya. No, yo era por si te acercas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Pues entonces, creo que esto es todo por hoy. Muchas gracias. Bueno. Haz tú el cierre, yo no quiero hablar. Haz el cierre. Bueno, pues nada, chicos, ya sabéis que ahora estamos un rato por aquí hablando, tomando algo y ya está. Así que espero que lo hayáis disfrutado. Gracias a todos por venir.